Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a compartir con nosotros esta entrega de cada tarde, las noticias del día, por su canal Super TV 55, el canal de todos y quienes nos siguen por las redes sociales. Importante compartir tantas cosas, unas agradables, otras no, esa es la dinámica de este mundo, de esta vida. Hoy tengo que decir con mucho pesar, mucho lamento, la trágica muerte de un amigo sacerdote, muy querido en toda mi zona, mi comunidad, el padre Julio César Tavera. Un accidente trágico ayer en la autopista Duarte, de esos accidentes que no deben ocurrir, porque son el producto de gente que anda en el medio con un artefacto sumamente peligroso en las manos que no debe andar, porque no tienen la cabeza, y acá los elementos humanos que le hagan ser una gente cuidadosa, ecuánime y consciente de lo que tiene entre manos. Un elemento que en un camión va volando como si fuese una ambulancia en una emergencia, no puede ser. En una vía extremadamente congestionada, salvo a altas horas de la noche, que al menos vehículo. Pero de día, en horas de la tarde, lo que es la autopista Duarte cerca del 28, Pedro Brán, que no solamente es el gran flujo de vehículos para el Cibao, para las 14 provincias del Cibao, y aún Villa Altagracia, que no es del Cibao, y que todavía ahí, eso era suburbana, porque todavía ahí viaja mucha gente que no pasa del 28, que se queda en esas zonas ahí, que es del Gran Santo Domingo. Entonces eso siempre es un alemán de vehículos. Entonces como alguien va a andar a alta velocidad, y eso fue lo que pasó. Creo que un camión volteo, un tipo joven, muy joven, y parece que no sabe como muchos que no saben respetar algo elemental de un conductor. Lo primero que se le enseña en el teórico a cualquiera que esté aprendiendo a conducir es eso, que su velocidad está marcada, está establecida por la velocidad de los que van delante. Si van delante, usted no puede ir a una velocidad mayor que la que le permita la distancia adecuada entre los que van adelante. Más de ahí no. Inclusive, no solamente no ir pegadito, que no debe ir pegadito por cualquier cosa. El que va adelante, y eso muchas veces pasa, tiene que dar un frenazo. Y usted tiene que estar listo para también darlo. Porque si él da el frenazo, por una circunstancia que le obligó, el que va delante de usted, y usted no da el frenazo también, y están muy cerca, pues lo más probable es que lo choque, aunque vayan al paso los dos. Ahora, si hay una prudente distancia, más o menos, y da el frenazo, usted tiene tiempo para que el suyo no tenga que ser tan violento como el de él, más moderado. Son cuestiones elementales, pero esta gente, como andan en un vehículo grande, como entienden que si hay un accidente a ellos difícilmente le pase nada, el sacerdote iba en un carrito pequeño, y que si le doy a ese como una piedra, darle un huevo, el huevo se explota, por la piedra no le pasa nada. Eso, no tienen criterio mínimo. Y ahí le dio un tallazo que le volvió el carrito un montón de chatarra. Hoy fue velado
porque él es de la Congregación de los Sagrados Corazones, y una de sus parroquias en esta zona es la Santa Rosa de Lima, por Buenavista, El Paraíso, esa zona por ahí, Consuelo, en fin. Y fue velado ahí una misa después de las 3, eso se desbordó de gente de muchas partes del país, muchos sacerdotes, mucho dolor, que en paz descanse el padre Julio César Tavares. Ayer yo hablaba precisamente de las estadísticas que hay en el mundo, de que este es el país de mayor cantidad de accidentes del mundo, relativamente, per cápita, de acuerdo con los habitantes que tenemos. Y que eso es un trauma nacional y que eso es una vergüenza nacional. Hablaba yo ayer en el programa y hacía comparaciones con China, que si aquí mueren 1.500 al año y en China mueren 100.000, pues aquí es más, que es una cuestión comparativa con los habitantes que tiene China y lo que nosotros tenemos. Hablaba yo de esas estadísticas y lo que ignoraba era que ayer mismo Noriega, ese amigo mío, perdía la vida así en forma tan irracional, tan innecesaria. Precisamente ayer, en la tardecita, yo estaba en la capital, el programa ya fue grabado, estaba una actividad del Banco BHD, de su 50 aniversario. Bueno, y algunas cosas pude contratar, porque yo estuve en horas difíciles, las horas 5, 4:30, 5, 6 de la tarde, 6 y algo, en esa parte céntrica de la capital. Ya usted sabe el torbellino de vehículos. Sin embargo, pude observar algo que en Santiago debería ser. No tanto ese mar de vehículos de toda clase. Vi por muchas calles que transité y avenidas que en la capital, diferente de Santiago, aún estando todos los semáforos bien funcionando, por ninguna parte vi un apagón que estuvieran apagado y por lo visto todos funcionando, pero aún así hay muchos agentes DGC en las intersecciones, muchos, a veces más de uno en una intersección, y en calles que no son muy transitadas también. Entonces eso ayuda mucho, porque en esa zona altamente de intenso tránsito vehicular que tuve a esas horas pico transitando, se puede constatar que donde hay muchos agentes en las intersecciones y que esto es tan activo, nada más no como parece en Santiago, acechando a ver quién le pone una multa, porque hay que llevar muchas, el tránsito, aunque es traumático, si no fuera por su presencia, fuera mucho peor. Pero bueno, si el semáforo está funcionando, el tránsito, ellos no arreglan nada. Ellos no le agregan nada. Porque simplemente la gente, los conductores y choferes, tienen que guiarse por el semáforo. Cuando da verde es suyo, cuando da verde al otro, es del otro, y así. Eso es lo normal, sí. Lo que pasa es que un agente en una intersección puede ayudar más que el semáforo. Porque el agente tantea, evalúa esta vía que viene, esta que viene, cómo es el tránsito en las dos. Y en un momento dado, viendo el entaponamiento que hay en estos que van a cruzar para acá, le da también una parte del rojo. Pero ¿y por qué le da una parte del rojo a uno que entonces le robaría al otro? Sí, porque por aquí hay más tránsito, hay más entaponamiento, hay más vehículos. Entonces le da un poco más de tiempo y aún estando rojo le deja pasar mucho de este lado, su verde y un poco más del rojo de ellos le da a pasar que al otro, y así lo maneja. Y si en un momento dado ve que se aglomeran más para acá, pues hace lo mismo.
lo maneja acorde con su criterio, su racionalidad. Por el semáforo no. Un semáforo puede venir un tablazo de vehículos de un lado y no venir ninguno por el otro. ¿Y qué es lo que hace? Que está programado. Le da el verde y ahí está el verde en el tiempo que está programado y se lo da donde no viene nadie, o casi nadie. Y nosotros esperando que le dé el verde y por ahí no pasando nada, un agente de la policía no está programado automáticamente. No está programado. Entonces, y otras cosas, porque también aquí se usa en Santiago que hay gente que se coge un poco y le da el rojo y sigue pasando y les roban a los otros, aunque del otro lado haya también un tablazo de vehículos, les roban un poco a los otros. Cuando hay un agente, cuando él te manda a parar, no se atreven a robarle, se paran de una vez. Entonces, los agentes, cuando trabajan eficientemente, ayudan a mejorar el sistema de tránsito. Y lo hacen lo que el semáforo no puede hacer. El semáforo es una solución, y es lo normal. Pero el agente, dígese, el agente de la policía, eficiente y que esté en su cosa, ayuda a mejorar. Y eso es lo que en Santiago no hay. Aquí se vean la luz en intersecciones muy transitadas, en hora pico, y se arma un lío, cuando aparece un agente, muchas veces. Entonces en la capital parece que están más concentrados. En la capital parece que hay más eficiencia. Claro, que haya más es normal, porque es una ciudad más grande, pero cuidado si ese más, qué sé yo, es tan exagerado con Santiago y otras ciudades. Es decir, que también hay que ver la necesidad de Santiago para que haya más agentes en las intersecciones y que muchas veces, mucho tiempo, en determinados momentos, sean ellos los que guíen el flujo vehicular y no los semáforos, aunque esto estén bien. Quería plantear eso. Lo que sí pude notar que en la capital es más difícil encontrar un taxi que en Santiago. Santiago, donde quiera usted ve una rumba de taxistas. En la capital, aún en zonas céntricas, en lugares muy concurridos, en grandes supermercados, y hubo un momento que yo necesitaba un taxi y no aparecía. No sé por qué. Son más difíciles de encontrar los taxis en la capital. Los taxis en la capital se concentran, parece, más en la línea de autobuses. Y aunque fui en autobús, pero tuve que salir de ese escenario y luego tomar 2 taxis, pero fue difícil al llegar al lugar, que era un poco apartado del centro de la ciudad, como es el Embajador, era el acto del VHD. El Hotel Embajador, como se sabe, no está en el centro de la capital, en las grandes avenidas, en la 27, en la Máximo Gómez, ni Ciudad Nueva, ni la Kennedy, ni esas calles cerca del Palacio, no está por ahí. Cuando lo construyeron, eso sería lejos de la ciudad, pues fue Trujillo. Y eso es una zona que estaba lejos de la ciudad, de la capital, en las afueras de la capital. Ya no está en las afueras de la capital, claro está dentro de la capital, pero un poco lejos de las principales vías. En Bellavista, después de la Jiménez Moya, hacia el oeste. Está ese famoso hotel. Bueno, precisamente en esa actividad el banco VHD habló de su medio siglo de vida y los procesos que está viviendo de digitalización y toda la diversidad de servicios que ofrece, su modernidad, sus programas sociales, su programa de responsabilidad social corporativa y los grandes logros que ha tenido. Es el segundo banco privado del país.
el primero se fundó muchos años antes del Banco BHD, que tuvo desde sus inicios un gran protagonismo de gente de Santiago y lo sigue teniendo. Esa institución, según los datos ofrecidos por el ingeniero Molina Achecar, que es su presidente. Y la verdad es que además un banco que tiene sólidas vinculaciones internacionales con instituciones prestigiosas financieras internacionales, algunas de ellas inclusive creo que son accionistas de la banca internacional. Es decir, que esta es una institución que ha logrado un amplio desarrollo y amplía su cartera de servicios, su modernización en áreas de los dominicanos ausentes, de la remesa y de la modernización y el uso de la tecnología a gran escala. El más avanzado y el primero en el aspecto de digitalizar sus ofertas y sus servicios. Ese es el panorama. Señor director, es hora de ir en un contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde, las noticias del día. La mañana de hoy hubo una rueda de prensa, unos cuantos con los medios, en, en Barrio Nuevo, La Herradura, donde ellos demandan que Corazán les responda por los daños causados al play de la comunidad. Parece ser que trabajos realizados por Corazán en esa zona, Barrio Nuevo, La Herradura, afectaron de una forma u otra, quizá hizo zanja o algo así. Entonces la Junta de Vecinos está exigiendo, reclamando que Corazán responda, solucione esa problemática. La gente necesita su play, el campo deportivo, hoy más que nunca, son espacios que hay que preservar y hay que ampliar. Ojalá haya más campos deportivos, canchas de toda clase de deporte, de baloncesto, de voleibol, de béisbol, porque son escenarios donde la juventud está haciendo algo positivo, está en algo que le ayuda a crecer física y mentalmente. Y en un momento que hay tantas acechanzas y tantas cosas negativas que andan ahí como fiera por atrapar nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Yo creo que el ingeniero Burgos, que es un hombre siempre atento, que es un hombre siempre preocupado y que no es un burócrata de estos que están todo el tiempo en aire acondicionado, sino que anda mucho en el medio y al escuchar este reclamo yo estoy seguro que el ingeniero Burgos se va a interesar porque Corazán subsane ese problema en Barrio Nuevo, La Herradura, en la parte suroeste de Santiago. Qué bien. Bueno, hoy hubo protesta en Santiago y la capital. Creo que fue el domingo que hubo un piquete frente a Corazán, perdón, frente a Edenorte, protestando por las alzas en la tarifa eléctrica. El domingo pasado, hoy hubo un segundo piquete, vigilia, frente a Edenorte, en la Juan Pablo Duarte, reclamando o protestando, quejándose de las alzas en la tarifa eléctrica. Y mucha gente reclamando que les resalzan, que le han subido muchas veces de una forma explosiva, desproporcionada, y a reclamar no son bien atendidos. El presidente dispuso congelar, dejar de subir la energía, inclusive lo que le habían subido en julio, que se lo puedan resarcir, es decir, retornar esos fondos, que no es, véngalo a buscar, lo que usted, no, sino sería que en la próxima tarifa lo refleje esa baja. Entonces, eso ha estado caliente en la palestra. Hoy fueron más organizaciones, hoy entró en escenario gente que tiene más vocación de saber protestar. Vi al amigo Osvaldo Brito, que coordina un conjunto de organizaciones que tiene mucho más tradición de lucha popular que lo que tuvieron el domingo. El domingo creo que fue Somos Pueblo, una organización de la sociedad civil bien conocida y que también tiene tradición de lucha, pero no tanto, porque Somos Pueblo es un poquito más de clase media, un poquito más de gente un poquito más perfumada, pero son luchadores, claro que sí, que la gente más vinculado a Osvaldo Brito, que son más con candela, con más tradición de lucha. Inclusive Osvaldo ahí habló como que se está cocinando un llamado a protesta en las 14 provincias del Cibao, como que esos planes caminan, eso viene por ahí, según anunció Osvaldo, coordinador de ese conjunto de organizaciones populares y sociales comunitarias que hoy montaron el piquete en Edenorte. El paro posiblemente sea en reclamo
de una disminución en la tarifa energética. Entonces la capital también estuvo caliente, en la capital fueron los médicos. Los médicos hicieron una marcha vigilia al Palacio Nacional. Reclamo de mejoría en las condiciones de trabajo, en las condiciones de operatividad de los hospitales públicos y otras demandas donde no sobresale entre esa demanda en primer término, como ha sido casi siempre, la demanda de aumento salarial. Puede haber alguna demanda, porque es un pliego, que implique aspectos de conquista reivindicativa de los médicos, pero ese reclamo fundamental de más atención en los hospitales no es un beneficio directo a los médicos, no para ellos en particular, porque eso es para el pueblo, eso es para los pacientes. Que un hospital tenga más y mejores camas, los médicos no se acuestan en la cama, son los enfermos. Que haya más medicamentos, no es para ellos, es para el pueblo. Eso que es una demanda esa más en defensa de la sociedad y del pueblo que de ellos como gremio. Como es la tradición que vemos en las instituciones del país, que inclusive que muchas veces levantan un pliego de reivindicaciones, demanda de aumento salarial, y otras, esa misma, mejor aquí, mejor allí. Cuando le dan el aumento salarial, se olvidan las otras. Vamos, ya solucionamos, ya se terminó la lucha. Nada más nos complacieron una, el reajuste salarial, pero ya los demás se quedaron. Y ya, todo eso se solucionó. Eso ha sido la tradición en los médicos, ha sido una tradición también en el ADP, mis amigos del ADP, y otros sectores profesionales. Pero en esta ocasión, repito, las demandas fundamentales de los médicos no son para ellos, son para la población. Hubo algunos abusos, forcejeo de agentes policiales contra directivos del gremio médico, del colegio. Senén Cava, el presidente del colegio médico, protestó y amenazó. Dijo que le cobrarán ese al gobierno, ese atropello. Y eso es injustificado. No hay por qué empujar y maltratar a nadie, porque yo entiendo que los médicos no se extralimitan. Son gente que hacen su protesta y la hacen con un nivel de civilización. Los médicos no tiran piedras, los médicos no queman gomas. Dudo que los médicos quieran penetrar la fuerza a un lugar. Saben hasta dónde pueden llegar. Entonces, ¿por qué tiene que haber atropello y abuso policial contra ellos? Bueno, por ese trujillismo que hay en muchas instituciones del Estado todavía, y sobre todo cuerpos armados, que llevan todavía en la sangre la cultura autoritaria y trujillita balaguerita. Es así. Entonces, eso, Senén dijo que le van a cobrar al gobierno, su atropello, esas cosas. Vi al doctor Rivera, ministro de Salud, diciendo que no hay justificación para la protesta, que el diálogo está abierto, que vayan a la mesa del diálogo. Y también creo que dijo algo contra el atropello, tengo entendido. Pero hoy, tanto en Santiago como en la capital, hubo protestas. Y parece que pueden seguir, por lo que los discursos aquí y discursos allá, parece que pueden seguir. Vi a Domínguez Brito, Francisco Domínguez Brito, inconforme, porque el gobierno indemnizó, el presidente Abinader, en su último viaje a Constanza, le dio una fuerte suma de dinero a la gente sacada de Valle Nuevo. Una compensación, una indemnización. Domínguez Brito, cuando fue ministro de Medio Ambiente, hizo un buen trabajo en Valle Nuevo. Fue que comenzó a tomar, hay que reconocerlo, el toro por los cuernos, como se dice, enfrentó a una realidad. Ahí hay muchos enclaves, intereses creados, y no es fácil en este país enfrentarlo. Y él hizo una buena labor. Entonces él dice que porque hay que compensar, porque hay que darle a los que hicieron daño allí.
a lo que tuvieron usurpando lo que no se debía usurpar. Esa es una lógica de Francisco, mi amigo, que yo no sé hasta dónde. En principio usted lo ve correcto y parece correcto. Si hicieron daño allí, si usurparon y áreas que eran protegidas y que no debieron nunca ser cultivadas y hacerle daño al ecosistema, a la floresta, lo hicieron. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y por qué hay que compensarlo? En la lógica y viendo la cosa superficial, eso es lo correcto, no vale nada. Pero también hay otras cosas que yo entiendo. Domínguez Brito, gente que se estableció por mucho tiempo y muchos años en un lugar, y aunque hicieran daño y no era lo correcto, ya vivían de eso. Tú que eres abogado sabes que hay derechos adquiridos. Correcto sacarlo, y correcto el papel que hizo Domínguez Brito, y creo que otros, aunque creo que el Esteve no hizo nada, porque ¿qué iba a hacer ese sujeto, el Esteve, de los peores ministros de medio ambiente que ha habido en este país en toda la historia? Pero Domínguez Brito hizo una buena labor, y Jorge Mera continuó esa buena labor, y eso fue lo que eso había que sacarlo de ahí. Gente poderosa, unos que lo que tenían allí eran cultivos muy exóticos y cabañas, y otra gente que vivía de eso. Entonces esa gente que vivía de eso y tenía mucho tiempo ahí y tenía ciertos derechos adquiridos, yo creo que sería injusto que el Estado lo tirara a la calle, lo lanzara al camino, sin garantizarle algo donde ellos puedan reemprender sus vidas. Y creo que eso fue lo que se hizo. Por tanto, si en alguna lógica parece tener razón Francisco Domínguez Brito, yo creo que hay que ser cuidadoso en otro aspecto. Porque una gente tiene muchísimos años en algo del Estado, en algo que nunca debió estar, y de ahí ya adoptó un medio de vida. Usted salga de aquí, váyase, coja su colchón y su sábana, su camita, y su pollito que tenga, su animalito, y váyase, y no tenga dónde irse. Cuidado también, cuidado. Pero eso son familias, son seres humanos que le van a quitar a lo que han vivido, aunque nunca debieron estar ahí, es cierto. Pero hay que tener cierto cuidado de Francisco Domínguez Brito. Bueno, por fin habló. Y habló porque antes eran quejas solamente de algunos medios, algunos periodistas, algunos comunicadores, y la queja del público que no llega a los medios, que es la impotencia, es la frustración del pobre pasajero que se queja con el amigo, con la familia, el trauma que pasó. Hasta ahí, nada, pero ahora habló y amenazó a un hombre de poder, porque fue víctima, que debió enterarse antes y hablar sin él ser víctima, pero bueno, lo importante es que ya habló y se quejó y amenazó, que estuvo muy bien esa amenaza, con plantear que le quiten la licencia de operación a JetBlue. Y entonces JetBlue hoy reconoce las fallas, asume que son ciertas, la asume autocríticamente, y entonces ya parece que se asustaron, parece que cogieron miedo cuando un hombre de poder, porque es un hombre que tiene una función en el Estado muy importante, presidente de la Cámara de Diputados, inclusive está un poquito lejos, pero está en el carril de la sucesión presidencial. Entonces, ya hubo un presidente de la Cámara de Diputados en este país que llegó a la presidencia por sucesión, porque no estaban los más arriba de él, y a él le tocó. Por ejemplo, presidente provisional de la República, el 25 de abril, 25, 26, 27 de abril, duró poco, pero lo fue, inconstitucional, Rafael Molina Ureña, porque no estaba en el país el presidente constitucional, Juan Bosch, no estaba en el país
el vicepresidente constitucional, Segundo González Tamayo. No estaba en el país el presidente del Senado, no recuerdo el nombre, por el apellido Casanova. Y ahí entró él. Él era el de más jerarquía en la sucesión presidencial constitucional, legal, legítima, que estaba en el país, y por eso Molino Ureña fue presidente. Es verdad que había mucho delante de él, pero estaba. No era el síndico de la capital de entonces, no era un funcionario, un ministro, no, era él que le tocaba y le tocó así. Que ser presidente de la Cámara de Diputados no es un puesto importante en cualquier país del mundo. Y ese fue que habló y ese fue que amenazó. Entonces ahí se asustó JetBlue. Ahí tuvo que reconocer. Ahí tuvo que hablar y explicar. Y eso es una ganancia. Y eso es una ganancia para el pueblo dominicano. Porque esa empresa ha masacrado a este pueblo. Es una barbaridad. Inclusive me llegó un artículo ayer, que siempre me lo manda, muchas gracias, y un saludo para mi amigo el doctor Ramón Antonio Veras, donde habla precisamente de eso, de los abusos contra sus clientes de la línea aérea JetBlue. Sí, ya se asustó y tuvo que hablar. Qué bueno. Señor director, vamos nuevamente a un contacto con la publicidad. Adelante.
Bueno, continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Ya hay ley, aprobó el Senado la ley de extensión de dominio, que una ley muy controversial, de la que más se han debatido, la que más se han discutido, de lo que más se ha peleado en el país, porque es una ley, no puedo yo explicar mucho, no la conozco, no la he leído, sino que uno ha escuchado algunas cosas de por dónde que viene. Parece muy dura, muy rígida, que tiene que ver con vigilar a mucha gente del sector público y privado. Inclusive tiene que ver con lo que los periodistas y comunicadores en los medios decimos, planteamos. Tendrá mucho que ver con eso, porque va a ser dura y rígida y castigo por cualquier cosa que se diga incorrectamente, y sobre todo por estas riquezas que no tienen mucha explicación, que no tienen mucha justificación. Por ahí es que va, por ahí es que viene. Y una ley a todas luces de esa que presiona a Estados Unidos, que le interesan a Estados Unidos. Aquí ya hay muchas leyes, incluyendo la ley orgánica de la DNCD, la ley de control de drogas, que es churra, muy sugerida y muy presionada por Estados Unidos, y otras. Y esta, sí, inclusive, cuando la aprobó el Senado, que la hizo ley, no está promulgada todavía, tengo entendido. De una vez, la embajada saludó, la embajada aplaudió. Ni siquiera, en las otras no hacen eso. Esta es tan abierta la cosa que ni siquiera la forma la taparon de demostrar el interés que tiene Estados Unidos en esta ley. Entonces, ya está ahí, vamos a ver. Eso deberá obligar a muchos a moderar sus pasos, a mucho más cuidado, incluyendo gente que hablamos en los medios. La ley de extensión de dominio. Bueno, entonces, en otro aspecto, Ronner Linares va a ser el dirigente del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol. Será, no creo que este año, pero ya no falta mucho. Un evento muy esperado por los dominicanos y por otros países, porque se ha convertido en un evento deportivo de mucho interés. Y ya los dominicanos tenemos el orgullo de haber salido por la puerta ancha de ese clásico. En una ocasión, haber salido por la puerta ancha. Y esperamos en el próximo torneo internacional volver a salir por la puerta ancha. Que no es fácil, no es fácil. No está Estados Unidos, Japón, Corea y otros países, Cuba, que aunque no tiene profesionalismo, en Cuba hay gente, mucha gente, que no son profesionales, que son categorías de grandes ligas. Y por eso muchísimo cuando pueden, que salen corriendo y le hacen ofertas muy tentadoras, fácilmente llegan a grandes ligas. Entonces, en una ocasión fue un equipo de grandes ligas a Cuba, a un intercambio, creo que 2 juegos, y el Grandes Ligas ganó uno, dividieron honores, eso es lo que se llama dividir honores, y Cuba le ganó el otro, y fueron juegos peleados los dos. Creo que fue los Orioles de Baltimore que fueron a Cuba. Murió Darío Gómez, el autor de una canción muy popular que se canta mucho en este país y en muchos países de América Latina,
Él es colombiano, una canción que gusta mucho y tiene un buen sentido. Nadie es eterno en el mundo. Todo el mundo recuerda esa canción. Nadie es eterno en el mundo. Dice esa canción. Murió Darío Gómez. Bueno, Valdés Alviso, ahí está. Dice que está moderándose la inflación. Ojalá sea verdad, pero vamos a ver, ojalá sea verdad. Como que se está adecuando, como que está moderándose la inflación en el país. El gobierno debe aplicar políticas para que en algunos casos hayan baja, aunque no sea mucho, o por lo menos que no siga la alza de precios. Es verdad, hay aspectos que el gobierno no lo maneja, depende de factores internacionales, pero también hay otros que puede ser incrementar la producción en el campo, y, mantener algunos subsidios o incrementarlo en sectores productivos, y bueno, vemos que hay un proceso para que Ucrania exporte granos. Firmaron un acuerdo, ojalá, si eso se da, una serie de materias primas muy importantes en el país pueden bajar de precio. Quizás no haya un bajón grande, de petróleo, están los fletes, pero indudablemente que ese tranque de ese flujo de uno de los países más productores de granos del mundo ha impactado los precios de materia prima de muchísimos productos. Estamos hablando del trigo. Y usted se imagina cuántos subproductos, cuántos alimentos salen del trigo. Estamos hablando del maíz. Cuántas cosas salen del maíz, incluyendo la crianza de pollos y soya que producen los ucranianos. Porque Ucrania es un gran granero, es un granero del mundo. Siempre lo ha sido, de las tierras más fértiles del mundo. Lo tiene Ucrania, que no es un paísito chiquito como este. Ucrania tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados. Ucrania es más grande que Francia, más grande que España, no las dos juntas. Son de los países más grandes de Europa. Ucrania es más de 12 veces este país. Añada 12 a República Dominicana. Y Ucrania es más grande. Un país productivo de tierra fértil, ya usted puede imaginarse cuánto produce. Entonces eso no está llegando al mercado internacional. Si ese flujo vuelve, debe impactar y deben bajar precios de esa materia prima, como el trigo, el maíz, la soya y creo que la cebada también. Bueno, a ver si al Visu le gusta bajar la inflación y subir el crecimiento económico. La economía creció este año, este trimestre o este semestre, le gusta subir. Y la inflación, bajarla. Pero bueno, ojalá sea verdad. Gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por habernos acompañado durante esta casi una hora. Yo les invito para mañana cuando sean las 6, otro encuentro de las noticias del día. Hasta mañana.